Bueno, ¿cómo andan? Hoy 18 de septiembre tenemos una nueva reunión. A ver si podemos ver los datos que hablan de ello. Eh, Estamos, bueno, en la unidad 4 y vamos a ver la clase 17, dos textos, uno que es el de Barba, que Martín se encargó de subirlo a, al canal de YouTube. Y bueno, y también el libro de Ternavasio, que son dos capítulos, que es la parte más fáctica, que son el capítulo 5 y el capítulo 6, ¿no? Que tiene que ver con la década del 20, después de la batalla de Cepeda, que acabó con esta primera década revolucionaria. Y estos dos capítulos lo vamos a ver en dos videos distintos, porque si no se va a hacer muy larga. El capítulo 5 es la desunión de las Provincias Unidas, que más que nada eh, viene a explicar lo básico, lo central, es cómo se fueron desarrollando las autonomías provinciales y las reformas rivadavianas, ¿no? En el contexto de la llamada feliz experiencia, historiográficamente hablando, sobre la experiencia de Buenos Aires, ¿no? De quedar autónoma, despegarse del resto de las provincias, y además como la única con un puerto de ultramar, que pudo usufructar los recursos financieros de la aduana en su propio beneficio, ¿no? Por eso se llama la feliz experiencia. Y el capítulo número 6, que se llama La unidad imposible, tiene que ver básicamente con el Congreso de 1824, ¿no? Otro intento de organizar constitucionalmente el país, que también terminó en un fracaso, ¿no? En este capítulo también se explica sobre la guerra con el Brasil y su posterior eh, y la posterior eh, declaración de la independencia y nacimiento del Estado Oriental, de la República Oriental del Uruguay. Bueno, entonces como le digo, en este capítulo en este capítulo 5, en este video, vamos a ver la primera parte que corresponde a esto que les digo de las autonomías provinciales, ¿no? Eh, bueno, como se llama el capítulo, la desunión de las Provincias Unidas, ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos? A ver, las disputas entre los centralistas, ¿no? Que planteaban un tipo de, de organización centrada en Buenos Aires, contra los que planteaban un tipo de organización confederal, principalmente en las provincias del litoral, ¿no? En un principio conducidas por Artigas, que luego fue desplazado, digamos, y empezó a perder poder con la invasión portuguesa, acordada con el gobierno centralista de Porredón como director supremo. Bueno, esta disputa fue, digamos, resuelta en la batalla de Cepeda, ¿no? El 1 de febrero de 1820. Esto dio lugar a las nuevas entidades territoriales autónomas, que son las provincias, ¿no? Se rompió esa unidad nacional y las provincias reasumieron una autonomía, pero igual tenemos que entender que las provincias nunca renunciaron a la idea de organizarse constitucionalmente, ¿no? Eh, Se sentían parte de una estructura supraprovincial, ¿no? Pero eso generó disputas de qué forma organizarse nacionalmente, ¿no? Entre lo que se llaman, después vamos a ver en el otro capítulo, entre unitarios y federales. Lo que importante es que fue dejado de lado definitivamente la idea de monarquía, ¿no? Es decir, el republicanismo fue cada vez más, se afianzó cada vez más,
¿no? Entonces, estas provincias se organizaron en base a una organización republicana, ¿no? Bien, a ver, el texto o el capítulo parte desde cuando empieza la agonía de este poder central, ¿no? Desde 1819, cuando se dicta principalmente la Constitución de 1819, que como vimos era una constitución monárquica, bueno, centralista monárquica, aristocrática, y ante el rechazo de las provincias y el quite de apoyo eh, por la élite también bonaerense, ¿no? Que federal, digamos, eh, Pueyrredón decidió renunciar y el Congreso le cedió el poder a José Rondó, ¿no? Pero, bueno, la situación era crítica. En noviembre de 1819 estalló una revolución en Tucumán, ¿no? Del caudillo Bernabé Araoz, y se separa del gobierno central, ¿no? Tucumán conformó, eh, digamos, Tucumán como provincia no era Tucumán como la conocemos hoy, ¿no? Sino estaba integrada también por la provincia de Santiago del Estero y Catamarca, ¿no? Todo eso era la provincia de Tucumán. Después vamos a ver cómo se fueron separando las provincias. Pero, bueno, dijimos que Tucumán se declara independiente del gobierno central. Bueno, San Martín se niega a movilizar el ejército, estaba con miras a terminar digamos, de avanzar sobre Perú. Y el ejército del norte, ¿no? Que era comandado por el general Bustos, se levantó en Arequito, ¿no? El levantamiento de Arequito. Entonces, eso ya, ante esa situación, empezaron a avanzar sobre la provincia de Buenos Aires los ejércitos del litoral de Estanislao López y de Ramírez, ¿no? Bueno, Bustos regresó a la provincia de Córdoba, porque él era cordobés, y desde ahí convocó un nuevo Congreso Provincial, obviamente desafiando al gobierno central, ¿no? Entonces, como decimos, Estanislao López y Francisco Ramírez avanzaron sobre Buenos Aires y los derrotan a los directoriales en la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820, como dijimos al principio. Bueno, los vencedores, ¿qué hacen? Disuelven el Congreso Nacional y el Cabildo de Buenos Aires asume provisoriamente el poder, como siempre ocurría, ¿no? Cuando había una cefalía, todo recaía en el Congreso. Bueno, desaparece la figura de gobierno central, ¿no? De las provincias unidas del Río de Plata. Cada provincia reasume su autonomía, como dijimos. Las provincias emergen como nuevos sujetos políticos con epicentros en sus cabildos capitalinos, ¿no? Cada provincia tenía su propia ciudad principal, su propia capital, donde estaba el cabildo, y eran el centro político de cada una de estas nuevas autonomías provinciales, que no eran las que nosotros conocemos hoy, sino que eran entidades que se fueron desarmando de a poco, que ahora vamos a ver. Bueno, pero la provincia de Buenos Aires, que no existía, digamos, también no existía como provincia. Entonces, en ese contexto nace la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires era hasta el río Salado también, no era la provincia que conocemos hoy, que llega hasta Patagonia, ¿no? Que territorialmente es inmensa, pero la provincia o ese distrito federal, digamos, de alguna forma, no federal, ese distrito donde estaba la capital de ese gobierno central, se provincializa. Entonces, bueno, como decíamos anteriormente, los vencedores, ¿qué le exigían al cabildo? Que se encargue de
de conformar un nuevo gobierno. Entonces el cabildo llama cabildo abierto, y los vecinos eligen la primera sala de representantes, ¿no? Nunca había habido en Buenos Aires una sala de representantes. Y esta se encarga de elegir gobernador. Esta primera sala de representantes, lo importante era que no solamente iba a tener integrantes de la ciudad, sino también integrantes de la campaña, ¿no? Entonces, la campaña también se consolida como un sujeto político, con peso político. Bueno, primero se organizan los representantes de la ciudad y elijan a Manuel de Zarratea como el gobernador provisorio que se encarga a sellar la paz con los caudillos vencedores, ¿no? Entonces ahí surge lo que se llama el Tratado de Pilar, que como vimos en otros videos y en otros textos, este Tratado de Pilar no fue bien recibido por Artigas, no, era insultante, era como una traición, muchas de las cosas que ya vimos, pero tampoco era muy aceptado por los porteños. ¿Por qué? Porque el tratado proponía primeramente una organización del tipo federal, ¿no? Y se elige una ciudad fuera de Buenos Aires para empezar a organizar el país. Esta ciudad era la ciudad de San Lorenzo, donde se tenía que convocar a las provincias y conformar un congreso, cosa que nunca ocurrió, ¿no? Bueno, Buenos Aires, además debía aceptar la libre navegación, ¿no?, de los ríos, y el tratado implicaba que los vencedores retirarían del territorio bonaerense a las tropas, ¿no?, cosa que empezó a ocurrir a cuentagotas, ¿no?, porque esto no solucionó la situación, sino que el conflicto entre las provincias y Buenos Aires siguió existiendo. Bueno, en Buenos Aires, como decíamos anteriormente, se produce una fractura interna, ¿no?, de la élite gobernante. Entonces, el que empieza a liderar el descontento es Balcarce, ¿no? Entonces, este Balcarce lo que hace es deponer a Zarratea y se nombró gobernador, ¿no? Y como un motín popular, digamos. ¿Y qué hace Zarratea? Inmediatamente fue repuesto por Ramírez, por el general Ramírez, el enterriano, el caudillo enterriano, pero sin embargo Zarratea lo que hace es convocar en abril de 1820 una nueva junta de representantes, donde ahí sí estaba compuesta por 12 integrantes de la ciudad y 11 integrantes de la campaña. Bueno, esta nueva junta lo elige a Ramos Mejía como gobernador de la provincia de Buenos Aires, con facultades extraordinarias, ¿no? Digamos, plantearle facultades extraordinarias al gobernador, que era el Poder Ejecutivo, le facultaba de otras tareas que no le corresponderían como Poder Ejecutivo. Es decir, lo que trataban de establecer era un gobierno fuerte, ¿no? Por eso las facultades extraordinarias. Bueno, la inestabilidad política de la provincia, ¿no?, hizo que Ramos Mejía, sin embargo, presentara su renuncia. Por ejemplo, el 20 de junio, que fue el día del fallecimiento de Manuel Belgrano, se produce en la historiografía lo que se llama el Día de los Tres Gobernadores, ¿no? Porque un día anterior Ramos Mejía había presentado su renuncia, y el 20, que todavía no había sido aceptada, o todavía no había sido, él no había entregado el mando formalmente, todavía sigue siendo gobernador. Y en ese contexto, ese mismo día, el Cabildo asume la gobernación ante la crisis política, y además Soler, ¿no?, que tenía un gran arraigo con los sectores populares, se hace proclamar en la campaña gobernador. Por eso se llama el Día de los Tres Gobernadores, pero ninguno de estos tres actores controlaba la situación política, ¿no? Digamos, era una situación política muy inestable. Bueno, ahora, esto se resuelve cuando el Cabildo elige una nueva junta de representantes, y lo eligen
a Manuel Dorrego, que tenía también un gran apoyo de los sectores populares, como gobernador. Bueno, sin embargo, seguía habiendo disputas, y Dorrego lo que hace es decidir combatirlos a los federales, y en un principio lo derrota a Estanislao López en la batalla de Pavón, pero a los pocos días es vencido en la batalla de Gamonal, ¿no? Bueno, ante esta situación, ¿no? de Buenos Aires fue vencida nuevamente por las tropas federales, las milicias de la campaña, que eran comandadas por el general Martín Rodríguez, y donde también Juan Manuel de Rosas, subordinado de este, era comandante de la campaña, lo que hacen es convocar a una nueva sala de representantes, ¿no? Y esta sala de representantes lo elige a Manuel Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Digamos que en la campaña, ¿no? que era el representante de las milicias de la campaña, terminó poniendo orden a una situación caótica que había generado la política en la ciudad, ¿no? Entonces, Martín Rodríguez se consolida como el representante del orden, ¿no? Ante esa situación crítica de Buenos Aires haber sido vencida por las tropas federales del interior. Bueno, lo que hace Martín Rodríguez, empieza a entablar negociaciones de paz con Estanislao López, ¿no? con la provincia de Santa Fe, y se firmó un tratado, se llama el Tratado de Venegas, en noviembre de 1820. Tratado de Venegas, noviembre de 1820. Con este tratado, Buenos Aires se comprometió a asistir a un congreso que se estaba convocando en Córdoba, ¿no? Bustos había convocado un congreso en 1820, y la clase dirigente de la provincia, ¿no? que eran los comerciantes y los hacendados terratenientes, planteaban que para progresar económicamente había que imponer un orden político, ¿no? había que pacificar a la provincia, llegar a acuerdos, y además, en 1820, ante la consolidación de la plena autonomía de la provincia de Buenos Aires, supo aprovechar esta autonomía de Buenos Aires, ¿no? Entonces aparece como un nuevo mapa político en el Río de la Plata. Buenos Aires aprovechó, como decía yo, la autonomía, y las provincias nunca dejaron de intentar organizar un gobierno supranacional, ¿no? en todo ese periodo. Si vamos en esta misma década del 20, por ejemplo, todas las demás regiones que contemplaban el Virreinato del Río de la Plata, y hablando del Alto Perú, en esta época el Alto Perú todavía seguía siendo un bastión realista, ¿no? cuando hablamos de 1820. Y cuando se produce definitivamente la batalla de Ayacucho en 1824, y en 1825 se conforma la República de Bolivia, el Alto Perú se separa definitivamente del Virreinato del Río de la Plata. Entonces, esa plata potosina se pierde definitivamente. Entonces, Buenos Aires, como decíamos en otros textos, tiene que empezar, o como la capital central de esta nueva entidad política, tienen que empezar a buscar otros recursos, y esos recursos fueron encontrados en la aduana de Buenos Aires y en La Pampa, a través de la cría del ganado vacuno, como principal recurso de exportación. Paraguay había iniciado su plena autonomía muchísimo antes, digamos que al poco tiempo de instalada ¿cómo se llama? Esperen que mi nena me está llamando, toca la puerta ella.
Un segundito. Ahí está. Bueno, sigamos. Esperen que... Vamos a poner un mapa político. Acá está... Bueno, estas son las nuevas entidades provinciales que empiezan a aparecer en este periodo que es la década del 20. Entonces decíamos que bueno, el Alto Perú se pierde definitivamente cuando se consolida la República Oriental del Uruguay, y el Paraguay se había, digamos, empezado a despegar y obtener una plena autonomía al poco tiempo de haber realizado la Revolución de Mayo, ¿no? Bueno, la banda oriental se transformó en una provincia portuguesa cuando se produce la invasión portuguesa en 1817, luego en 1822, cuando Brasil se independiza, ¿no? Una independencia pacífica que ya explicamos en otras clases, y se consolida el Imperio de Brasil, la banda oriental se transforma en una provincia que se denominaba la provincia cisplatina. Miremos en la foto, ¿se ve ahí? Bueno, no, yo creí que tenía esta foto, a ver si tengo otra foto. Esperen. No, no está. Ah, sí que está. Sí, no, bueno, acá se ve. Bueno, ven, la provincia es cisplatina, así lo llamaban los portugueses. Cisplatina quiere decir de este lado del Plata, cisplatina, en términos no portugueses, sino que es latín. Bueno, dejamos eso ahí. Bueno, entonces, en la década del 20, la banda oriental, en principio de la década del 20, pertenecía a lo que es al Imperio de Brasil. Luego, ahora, después vamos a ver en otro capítulo, especialmente la guerra con el Brasil por la soberanía de la banda oriental, ¿no? Que se terminó independizándose igual. Bueno, en el Río de la Plata, como dijimos, en esta segunda década se fueron creando nuevas entidades que son las provincias. Bueno, eso empezó mucho antes. En 1814 se conformaron las provincias, se despegan de la provincia de Buenos Aires, no de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sino se desprenden de la ciudad de Buenos Aires que controlaba todo ese amplio espacio territorial. En 1814, pues no existía la provincia de Buenos Aires, quiero decir, sino que la ciudad de Buenos Aires controlaba todo un territorio que comprendían las provincias de Entre Ríos y de Corrientes, ¿no? Que eran parte, todo lo que es la Mesopotamia, estaban bajo la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en 1814 se forman las provincias, digamos, no logran su autonomía, pero se transforman en jurisdicciones separadas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? 1814. Entre Ríos y Corrientes. Bueno, en 1815, ¿se acuerdan cuando vimos que se forma la Liga de los Pueblos Libres? Santa Fe también proclama su autonomía y se une a esta Liga de los Pueblos Libres, se desprende también de Buenos Aires. Cuyo, en 1814, también se transforma en una entidad política, y ahí fue San Martín como gobernador en 1814, que se separa de Córdoba. Cuyo era parte de Córdoba, ¿no? Cuando hablo de Cuyo estoy hablando de Mendoza, San Luis y San Juan. En 1815, Tucumán se separa de la gobernación de Salta. La provincia de Tucumán, cuando digo provincia de Tucumán, me estoy refiriendo a las jurisdicciones que hablan en ese momento, ¿no? Santiago del Estero y de Catamarca, ¿no? Y como yo les dije, Arauz hace una revolución en 1819 y se independiza de Buenos Aires, de este gobierno central. Pero la jurisdicción de Tucumán que contemplaba ese gobierno central, centralista, directorial, se conforma esta jurisdicción autónoma, digamos,
entre comillas, la autonomía se obtiene a partir de 1820. Reasumes una autonomía porque desaparece el gobierno central. Bueno, en 1815 se conforma la provincia de Tucumán, que comprendía las jurisdicciones de Santiago del Estero y Catamarca. Bueno, y como para repetir, para entender este tema, en 1819 Bernabé Arauz se separa del gobierno central. Bueno, lo mismo hace Córdoba, después de Arequito, ¿no? Bustos se separa del gobierno central después que se produce este levantamiento de Arequito en 1819. Al otro año, cuando desaparece el gobierno central, Cuyo se fragmenta. San Juan, Mendoza y San Luis, en 3 jurisdicciones separadas. La Rioja se separa de Córdoba, también en ese año de 1820, y Santiago del Estero se separa de Tucumán, ¿no? Es decir, ¿por qué ocurría toda esta fragmentación? Y porque cada cabildo o cada ciudad entabla su autonomía en miras a defender los intereses de esas localidades, de esas localías, a través de un caudillo, de alguien que las represente. Bueno, Catamarca también se separa de Tucumán en el año 1821. Entonces, en el litoral, todo esto ocurre en el norte. ¿Qué pasa en el litoral? Después del Tratado de Pilar, comienzan las disputas entre los caudillos, ¿no? Bueno, principalmente Artigas, que es el que no acepta definitivamente este tratado, y Ramírez lo derrota a Artigas, y ahí Artigas lo que hace es encaminarse a su exilio paraguayo, que estuvo por más de 30 años hasta su muerte. Se va en 1820 y termina muriendo en 1850 en ese exilio eterno. Y habíamos dicho también que el Tratado de Venegas, firmado entre Buenos Aires y Santa Fe, enfrentan a López y a Ramírez, que lo dejó fuera de ese tratado, ¿no? Y fue un tratado donde Buenos Aires lo compensó económicamente, inclusive a Santa Fe, ¿no? Con la entrega de 25.000 cabezas de ganado, que puso mucho un hombre conocido después, que fue Juan Manuel de Rosas. Bueno, entonces en este enfrentamiento entre López y Ramírez, López lo derrota y muere. Ramírez es en un enfrentamiento. Y Stanislao López se transforma en el hombre fuerte del litoral, ¿no? Empezó a tener una hegemonía importante en esa zona del litoral. En este proceso de fragmentación política, todas las provincias, ¿no?, adoptaban la forma republicana, como habíamos dicho al principio, y los gobiernos establecieron regímenes de base electoralista muy amplia, ¿no?, para que los gobiernos tengan mayor representatividad, digamos. Obviamente estaban todos estos regímenes representativos y republicanos estaban bajo los principios del constitucionalismo liberal, ¿no?, que estaba en boga en la época. Las provincias lo que hicieron fueron suprimiendo de forma paulatina los cabildos, ¿no?, y se fueron redefiniendo las bases de gobernabilidad. Después vamos a ver bien por qué fueron desapareciendo los cabildos, ¿no? Las reformas rivadavianas van en ese sentido. Ahora, ¿quiénes fueron los principales protagonistas de esta fragmentación política? Como habíamos dicho, los caudillos, ¿no?, como he dicho anteriormente. Entonces, nosotros ya trabajamos la clase pasada con el concepto de caudillo, de caudillismo, como que la primera historiografía había planteado que esto surge en un vacío institucional. Bueno, nada de eso ocurrió. Y los nuevos estudios historiográficos tienen una mirada distinta sobre los caudillos, ¿no? Estos ejercieron
su poder en el marco de un creciente proceso de institucionalización política. No había vacío institucional, ¿no? Había diversas experiencias. El sufragio, ¿no?, como nueva base de representatividad política, coexistió con el uso de la fuerza, ¿no? Eso nadie lo niega. El principio de división de poderes, ¿no?, que empezó a instalarse con esta nueva forma de republicana de entender la república, de entender la política, coexistió con el empleo de facultades extraordinarias, ¿no? Por lo tanto, la división de poderes no era plena como la entendemos ahora. Algo importante para destacar es que todos los conflictos no se dieron en un vacío institucional, ¿no?, como decía la historia liberal. Eso desde ya. Las provincias fueron dictando en este transcurso, ¿no?, inclusive desde 1819, constituciones o reglamentos, estatutos que reglamentaran la vida institucional de cada una de las provincias. Buenos Aires, La Rioja y Mendoza se rigieron por leyes fundamentales. Nunca se dictó una constitución en todo este proceso, ¿no? Por ejemplo, Buenos Aires tuvo su primera constitución recién en 1854, después de la Constitución Nacional en 1853. Santa Fe dictó, como dije, su estatuto provisional en 1819, ¿no?, bajo los auspicios de Estanislao López. Luego lo hicieron Tucumán, Corrientes, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Salta y San Juan, ¿no? Cada uno dictó su propia constitución o reglamentos o estatutos provisionales que regían la vida institucional de cada una de las provincias. En las provincias también se reglamentaron algunas leyes aduaneras, ¿no? Y obviamente de recaudación impositiva y también de emisión monetaria. Por eso tenían plena autonomía, ¿no? Ahora, en las finanzas de las provincias, comparadas con la de Buenos Aires, estaban en una situación crítica. ¿Por qué? Porque Buenos Aires era la única provincia que poseía una aduana de ultramar, como lo dijimos anteriormente. Entonces, otra provincia aparte de Buenos Aires que tuvo esto le daba a Buenos Aires una estabilidad política importante, ¿no? Pero el texto de Ternavalla dice que otra provincia que tuvo una estabilidad importante fue la provincia de Corrientes, ¿no? Y esta estabilidad contrasta con las provincias vecinas, litoraleñas, que también tenían ríos por donde poder comercializar, ¿no? Y también, bueno, otra cosa importante de destacar, no todas las provincias tuvieron un caudillo que hegemonizara, como por ejemplo, si vos decís Juan Manuel de Rosas, era el caudillo de la provincia de Buenos Aires, ponele. Facundo Quiroga de La Rioja, Felipe Ibarra de Santiago del Estero, bueno, Bustos de Córdoba, Estanislao López de Santa Fe, Ferré de Corrientes, Francisco Romírez y Jordán de Entre Ríos. Bueno, por ejemplo, Mendoza, San Juan nunca tuvieron un caudillo que hegemonizaba la provincia, ¿no?, como si lo tuvieron estos que dictamos anteriormente. Entonces, yendo a las provincias del norte, por ejemplo, Tucumán sufrió un proceso de inestabilidad política importante, pero no así Santiago del Estero, ¿no? Entonces, por eso son situaciones desiguales, ¿no? ¿Por qué? Porque Santiago del Estero supo tener ¿cómo se llama?, un caudillo fuerte como fue Felipe Ibarra, ¿no?, que estuvo en el poder por más de 20 años, por ejemplo. Y en La Rioja sobresalió, como dijimos anteriormente,
el Facundo Quiroga, ¿no? Que fue un caudillo también que hegemonizó en todas esas provincias y después controló toda esa zona, como vamos a ver más adelante. A pesar de todo, de toda esta fragmentación política, nunca se perdió el objetivo de la Unión Nacional, ¿no? Como decíamos anteriormente. El problema, ¿cuál era? Igualmente, porque hubo guerras civiles. El problema era de la forma de organizarse y el grado de autonomía que iban a tener cada una de estas entidades políticas que son las provincias, ¿no? Entonces, el Congreso que convocó el gobernador Bustos, el gobernador de Córdoba, fracasó por la estrategia de la política porteña, ¿no? Que empezó a consolidar una alianza con las provincias litoraleñas, con otro tratado, que fue el Tratado del Cuadrilátero de 1822, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes firman este Tratado del Cuadrilátero, le cedió la navegación de los ríos interiores y lo que hace es lograr desactivar el Congreso de Córdoba, ¿no? Porque si no, Buenos Aires perdía su hegemonía, digamos, en este escenario. Y bueno, y hablando de Buenos Aires, una parte del capítulo habla de la llamada feliz experiencia. ¿Fue una feliz experiencia? Se pregunta en ese apartado. Lo que dice que en esos años circulaban panfletos en la provincia de Buenos Aires que planteaban una independencia definitiva de Buenos Aires, de las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias eran un peso muy importante para su economía, ¿no? Buenos Aires tenía el puerto, era la provincia más rica, y sostener la unidad nacional implicaba un peso importante, ¿no? Estos circulaban, los autonomistas de la época planteaban la separación definitiva de la provincia de Buenos Aires como una entidad política nacional separada del resto pobre que tenía que sostener, ¿no? Bueno, otros sectores planteaban que era prematura la realización de un congreso en 1820, ¿no? En la década de 1820. La élite dirigente porteña quería salir definitivamente de esa crisis que había comenzado en 1820, y esta política autonomista, digamos, que aprovechó la autonomía de la provincia de Buenos Aires, se consolidó en un partido que se dijo llamar el Partido del Orden. Este núcleo político era liderado por uno de los ministros, superministros, digamos, de Martín Rodríguez, que era Bernardino Rivadavia, ¿no? Que impuso una serie de reformas, que la historiografía la denomina las reformas rivadavianas, que iban del orden de lo económico, lo político, lo cultural, ¿no? Una religiosas, hubo una serie de reformas que lo que hizo fue consolidar el poder de la provincia de Buenos Aires por encima de las provincias, ¿no? Lo que querían este Partido del Orden era modernizar a la provincia de Buenos Aires. Y obviamente, como este Partido del Orden estaba integrado por la élite dirigente, los hacendados terratenientes, la actividad ganadera se transformó en el boom, ¿no? Debido a la cantidad de tierras disponibles y a la calidad de las tierras de la provincia de Buenos Aires, y a la demanda internacional de cueros, que empezó a crecer. Tener el máximo, tener el mando, digamos, tener el mando del puerto de ultramar más importante que tenían las provincias de Unión de La Plata fue tajante, fue definitivo para que la provincia de Buenos Aires tenga una feliz experiencia. Y este proceso, ¿no?, de feliz experiencia se hizo sin ni siquiera dictar una constitución que reglamentara la institucionalidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, como yo les había dicho, las reformas rivadavianas apuntaron a modernizar, digamos, la estructura política
y administrativa que habían heredado de la colonia, ¿no? Que en los 10 años de revolución no se habían despegado. Lo primero que hace en 1821 es dictar una ley, que es la ley electoral, ¿no? Y esta ley electoral estaba destinada a establecer las reglas para elegir las autoridades políticas, ¿no? Con esta nueva ley electoral se establecía un sufragio directo para elegir una sala de representantes, ¿no? Lo que sería el poder legislativo. Ahora, y esta sala de representantes era la que elige gobernador, ¿no? Entonces, ¿quiénes podían votar? Todos los hombres libres, sin restricción de riqueza ni educación, ¿no? Era muy amplia. Y lo importante es que la campaña estaba incorporada a este régimen representativo, ¿no? Como les dije anteriormente, había 12 representantes de la ciudad y 11 representantes de la campaña. ¿Qué buscaba el gobierno? El gobierno buscaba erradicar las asambleas populares, ¿no? Institucionalizó el mecanismo de sufragio universal, digamos, para hombres libres, entre comillas universal, como una forma de desactivar las asambleas que eran convocadas por el cabildo, que eso podía generar motines, azonadas, ¿no? Problemas para un gobierno legítimamente instituido electoralmente. Por lo tanto, lo que hace el gobierno, otra de las cosas que hace el gobierno fue suprimir los cabildos, ¿no? Los dos cabildos que tenía la provincia eran el Cabildo de Buenos Aires y el Cabildo de Luján. Bueno, entonces la sala de representantes se transforma en el poder legislativo provincial y es el centro del poder político. Este nombraba gobernadores que duraban 3 años, votaba el presupuesto, creaba impuestos, inclusive evaluaba lo actuado por el poder ejecutivo, ¿no? Lo que es la sala de representantes. Las reformas también modificaron dos corporaciones muy poderosas. Uno es el ejército y la otra era la iglesia. Y esto le trajo problemas, ¿no? Políticos a Rivadavia y a su entorno. Por ejemplo, la reforma militar lo que buscaba era desmilitarizar a una sociedad, ¿no? Que se había militarizado, valga la redundancia, en este proceso revolucionario iniciado con las invasiones inglesas, ¿no? Ahora el ejército reorientó quiénes eran los nuevos enemigos o los nuevos objetivos y enemigos. El objetivo era la defensa y ampliación de la frontera, ¿no? La frontera del Salado, y los enemigos eran los indios. Esa ampliación de la frontera iba en beneficio de la economía ganadera como recurso principal para el progreso de la provincia. Entonces el ejército sufre un cambio de paradigma. En el orden religioso lo que hizo fue suprimir algunas órdenes religiosas y esos bienes pasaron a mano del Estado. Bueno, también suprimió el diezmo y otra cosa importante, sometió a los religiosos a la justicia o a las leyes civiles, digamos. Bueno, las reformas religiosas causaron tumultos importantes, principalmente en los sectores populares. Después en otro texto vamos a ver por qué, ¿no? Y también la supresión de los cabildos generaron resistencias de los sectores populares. Otro rasgo importante en la época fue la expansión de la prensa, ¿no? La prensa periódica, y, digamos, ¿no? Por la libertad de prensa que estableció las reformas rivadavianas, y se crearon nuevas corporaciones que permitieron ampliar el debate político. Bueno, como decía, hubo una ley de libertad de prensa en 1821 y se crearon un montón de diarios de la época donde había una importante discusión política.
En lo cultural se creó la Academia de Medicina, de Ciencias, de Música, se impulsó el estudio de Derecho, se creó la sociedad literaria, la sociedad de beneficencia, ¿no? Para asistir a los pobres, y algo importante del gobierno rivadaviano, o de las reformas rivadavianas, que es el gobierno Martín Rodríguez, se creó la Universidad de Buenos Aires. En lo económico también fue muy importante, ¿no? Porque se estimuló, como decíamos anteriormente, la actividad ganadera, con el objetivo de engrosar la economía y las arcas fiscales, ¿no? Y para ello se extendió las tierras disponibles, obviamente, para producir ganado. Hubo una ley en 1822 que fue la ley de enfiteusis. Entonces, ¿qué establecía la ley de enfiteusis? Establecía otorgar tierras públicas a colonos, ¿no? Que paguen un canon relativamente bajo por lo que salían, y esto iba a generar un aumento en la producción ganadera. Bueno, sin embargo, esto no modificó la estructura de la tierra. Nosotros cuando vimos el reglamento agrario de Artigas, lo comparamos con esta ley de enfiteusis y tenía una diferencia importante. Lo que hizo la ley de enfiteusis fue generar las bases de una élite terrateniente que luego construyó la Argentina agroexportadora a fines del siglo XIX. La ley del reglamento de tierras de Artigas de 1815 tenía otro objetivo. Pero bueno, las dos tenían como principio establecer el orden. En el orden financiero se creó el Banco de Descuentos, que luego se transformó en lo que hoy es el Banco Provincia, el Banco Provincia de Buenos Aires, ¿no? El directorio estaba conformado por la dirigente y por ingleses residentes en Río de la Plata. Entonces, el banco estaba habilitado a emitir billetes, pero sin embargo, todo esto financieramente terminó fracasando cuando hubo una importante crisis financiera en la provincia, ¿no? La ciudad de Buenos Aires se modernizó, ¿no? Con importantes obras públicas. Por ejemplo, se construyó el edificio de la Sala de Representantes, que es donde está la Manzana de las Luces, que es un museo hoy que uno puede ir a visitar, el Capitolio de la Catedral, bueno, calles, luces. En julio de 1824, a fin del gobierno de Rodríguez, digamos, se solicitó un préstamo a Londres, a la Baring Brothers, y estos fondos iban a ser utilizados para la construcción del puerto de Buenos Aires, obras sanitarias, pueblos en la campaña, bueno, pero el gobierno de Buenos Aires no contó con la guerra que vino del Brasil, que perjudicó las finanzas, y bueno, mucho del dinero del préstamo se volcó a la guerra. Bueno, esto es el capítulo número 5. Ahora vamos en otro video